Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Galería del Diablo. En esta nueva edición conversaremos con Roberto Arcentales, artista ecuatoriano con 30 años de trayectoria y representante de la IWEC Ecuador, International Watercolor Society. Hablaremos sobre su recorrido artístico, su dominio de la acuarela y otras técnicas plásticas, así como de las experiencias que han marcado su carrera a través de exposiciones nacionales e internacionales. También abordaremos la importancia de la acuarela en el arte contemporáneo, su participación en las exposiciones del Tratado de Paz Ecuador-Perú entre 2025 y 2026 y su visión sobre el desarrollo de las artes visuales en el Ecuador. Chio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola Juan Carlos, bienvenido a nuestro invitado. Muy contenta de estar aquí en la radio. Ya estamos en nuestro episodio 19. Bueno, como saben, soy Rocío Soria. Les doy la bienvenida a este espacio donde conversaremos sobre arte, memoria y cultura. Estamos en un nuevo programa de la Galería del Diablo. Gracias por acompañarnos y también por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como @Galería del Diablo, y también a toda la gente que se suscribe a través de nuestro canal de YouTube, @Galería del Diablo, donde ustedes podrán ver los diferentes episodios que hemos grabado durante este tiempo. Hoy nos acompaña Roberto Arcentales, artista plástico quiteño con una trayectoria de más de 30 años en el campo de las artes visuales, representante de la IWS Ecuador Jóvenes, organización vinculada a la Sociedad Internacional de la Acuarela. A lo largo de su carrera ha desarrollado un amplio dominio de diferentes técnicas artísticas, con especial énfasis en la acuarela, disciplina en la que ha construido una propuesta marcada por la sensibilidad, la exploración del color y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión. Su trabajo ha trascendido fronteras a través de importantes participaciones, entre ellas las exposiciones conmemorativas por los 27 años del Tratado de Paz Ecuador-Perú, realizada durante 2025 y 2026, muestras que recorren distintas ciudades de ambos países con un espacio de encuentro cultural y artístico. También ha sido parte de la Exposición de Artes Visuales Latinoamericana en Ibarra 2026. Entre sus reconocimientos destaca haber sido ganador del concurso UNESCO Quito Patrimonio de la Humanidad 1998, así como su participación en el concurso internacional de acuarela de Córdoba, España, donde una de sus obras fue seleccionada entre las 20 mejores acuarelas del certamen. Roberto, bienvenido a la Galería del Diablo. Es un gusto compartir este espacio contigo para conocer más sobre tu trayectoria, tu relación con la acuarela y la manera en que el arte se convierte en un puente entre culturas, territorios y memorias. Muchas gracias, Chio, por esta presentación. Bienvenido, Roberto. Qué gusto tenerte aquí. Te habíamos ya contactado hace unas semanas, pero te conocíamos desde antes, ¿no? Habíamos coincidido incluso en una muestra Así es. en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Ahí pudimos apreciar y yo contemplé por primera vez algunas de tus obras, obras que me gustaron mucho por, sobre todo, la limpieza. Yo creo que de todas las acuarelas que he visto, creo que una característica de tu obra es justamente que pones de manera muy precisa el color. La pincelada es totalmente clara, precisa, no se confunde. Generalmente no es como ocurre en las acuarelas, ¿no? Que se va para un lado o para otro. Es muy precisa, pero eso requiere obviamente un gran trabajo, un gran dominio del pincel. Así que vamos a preguntarte el día de hoy sobre tu trayectoria, sobre tus primeros trabajos, cuándo nació esa pasión por la acuarela en particular, pero antes justamente, porque acabo de ver una publicación, ¿no? Que exactamente apareció en la página de IWS Ecuador y se menciona tu nombre entre los ganadores de la 16ª Bienal de Acuarela Guatite Rojo en la Ciudad de México. Ujú. Sí, allí justamente aparece tu nombre con una hermosa acuarela de la calle Venezuela, acuarela que también Ujú. hemos podido Sí, contemplar sí, en sí. redes. Así que felicitaciones y empecemos con esta entrevista. Háblanos un poco sobre tu proceso, tu trayectoria, tus inicios en Ya. particular. Bueno, en primer lugar, saludarles a todos ustedes y agradecerles por el espacio que me han prestado, ¿no? Muchas gracias porque es un espacio muy interesante donde todos los artistas pueden expresarse y dar a conocer
los trabajos que hacen y sus técnicas, ¿no? Para que la gente pueda conocer. Bueno, como artista plástico, mis inicios, bueno, yo no estudié artes, yo estudié ingeniería civil. ¿Ya? Pero bueno, vengo desde mis orígenes de parte de mi familia, vengo de familia de artistas, ¿no? Mi papá es de Imbabura, estudié en el Colegio Daniel Reyes y en la Facultad de Artes de aquí de Quito. Entonces él era licenciado en artes, era técnico docente y diseñador, ¿no? Y mis tíos, obviamente como eran de Ibarra, son de San Antonio, ellos eran escultores, talladores. Entonces en mi vida siempre estuvo marcado esto del arte. Entonces yo desde pequeño ya respiraba arte, pues. Y por eso también te confundimos tu lugar de nacimiento. Tú Ujú. me dijiste hace poco que eres quiteño. Yo pensé que eras de Ibarra, justamente, No, porque tiene toda esta cercanía a también con ver. lo que se hace en Imbabura. O sea, yo nací en Manta, Ah, naciste en porque Manta. mi mamá es de Manta, mi papá Ya, es de Ibarra. ya, Entonces, como fue el primer hijo, mamá me llevó a alumbrar a Manta. Pues ahí nací ya. en Manta, pero toda mi vida he vivido aquí en Quito, especialmente en el barrio de San Marcos. Entonces yo me considero bien quiteño. Claro, sí, a pesar de que justamente por estos caminos, ¿no? que hemos recorrido, conocimos tu obra Ujú. en Imbabura, pero tu formación fue, como dices, en el Ya. Daniel Reyes. No, a Cómo ver. fue eso? O sea, como yo tuve ya el maestro en la casa, bueno, para estudiar siempre fui muy aplicado, Ujú. siempre, y tuve actitudes en diferentes materias. Especialmente en nuestro tiempo había físico, matemático, entonces me incliné por la física y matemáticas y lo que llegué a la universidad. Pero en este lapso, mi padre fue mi mentor, ¿no? Él fue el que me enseñó todo lo que sé sobre el arte. Él me comenzó, primero me enseñó la acuarela, después aprendí óleo, acrílico y todo eso. Pero mi padre obviamente quería que estudie, pues, y siga otra carrera, No que quería que no sigas quería, arte. porque como en el Ya. tiempo antiguo era difícil, pues, para Bueno, ellos. Claro, creo que todavía era sigue difícil siendo porque él me difícil. contaba que vendían los trabajos a los tíos, fiándoles. Mm, Entonces él ya. pensaba que iba uno también a tener, me decía, eres bueno para las matemáticas, así que sí. Pero bueno, en ese lapso mi papá se dio cuenta que ya tenía ya en los genes, ya tenía este don de pintar. Y mi papi obviamente como maestro, bueno, en una etapa él fue maestro, después trabajó en el Ministerio de Educación. Ahí tengo una anécdota, Mauricio López fue alumno de mi papá. Ah, justamente lo Entonces, tuvimos aquí hace poco, ¿no? Es un sí, gran acuarelista a quien saludamos. entonces ellos le conocieron, mi papá era no sé, una persona muy ejemplar y entonces como él vio el don, él me comenzó a enseñar, pero él me enseñó la técnica directamente, la teoría del color, me hacía leer la historia del arte y hablábamos de arte, entonces, o sea, él particularmente me enseñó, o sea, todo lo que, por eso cuando le dije quiero ir a la Facultad de Artes, ¿para qué? Me dijo, sí, ya te he enseñado todo, ahora tú tienes que desarrollar. Entonces yo entré a la Universidad Central y estudié ingeniería civil, aprobé hasta cuarto año, pero no era lo que me gustaba. Pero descubriste en el cuarto año de No, no. ingeniería, que ya no era A lo que te ver, gustaba. yo profesionalmente comencé a pintar desde la edad de 17 años y Ya, comencé a vender mis trabajos ajá, y comencé a trabajar con galerías a los 17 años. O sea, ujú. ya tuve esa posibilidad de tener un mercado donde yo pueda desenvolver, o sea, poder mover las obras. Ya tenías ingresos Ya por tus tenía ingresos. pinturas. Por ejemplo, una anécdota, mi papá me daba en ese tiempo 20.000 sucres de colación para la semana y yo vendía una obra en 1.800.000. O sea, si ven Ya, la diferencia. Entonces me claro. acostumbré a ese tipo o sea, de ver que se podía, ¿no? Ujú, Entonces, cuando ya entré a cuarto año, bueno, ya pasé a quinto. En quinto justo había el proyecto Coca-Cola Sinclair. ujú, Como era buen estudiante, me mandaron para que trabajé 15 días y 15 días estudiando. ujú. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a estar 15 días y 15 días acá? Entonces, y me gustaba, siempre me gustó la pintura y obviamente mi papá me enseñó primero acuarela. Pues que mi papá me decía, a ver, si puedes pintar acuarela, las demás técnicas se te hacen fácil. Pero yo no Ya. entendía, o sea, por qué era. Pero con el pasar de los tiempos entendí cuál fue esta circunstancia. Entonces mi papá, como vio que tenía ese dominio, se aplicó bastante en mí. Y bueno, todos mis hermanos por lo general saben de arte, ¿Cuántos casi hermanos todos, somos tienes? 5. Cinco Los hermanos. 4, todos pintamos, Ah, mira. todos hacemos arte. Y obviamente ellos sí terminaron sus carreras en otras diferentes disciplinas. Pero en mi caso,
o sea, yo quise estudiar artes, pero mi papá no, que sigue este de aquí. Bueno, yo por hacerle caso, pero en el transcurso me di cuenta que no era. Es que cuando te nace, cuando tienes esa vocación, tienes Ya. tarde o temprano Y que poniendo inclinarte en hacia cuenta ella, ¿no? que era buen estudiante en la facultad, pues ya era ayudante de cátedra y todo eso. Claro. Y para cálculo estructural era muy bueno, que ellos de una me mandaban, los ingenieros, ayúdame con esto. Y entonces mi papá tenía esa proyección, pero cuando el día que dije, no, ya no quiero esto, quiero ser artista, mi papá se enojó y hasta me mandó de la casa, pues. ¿Ya? Pero después con el pasar del tiempo, entonces mi papá se dio cuenta que lo que yo seguía era lo que me gustaba. Claro. Pero mi papá me dijo, bueno, si tú te inclinas por ser artista, me tienes que demostrar. Ujú. O sea que naciste para ser artista. Y ahí es la evolución que comienza, o sea, como artista, a quererle demostrar a mi papá, o sea que como él tenía su visión y yo tenía otra, o sea que podía sobrevivir de esto, ¿no? Pues, entonces comencé a trabajar con el arte. Entonces, hubo una época que, o sea, yo comencé con acuarela y tuve el gusto de ganarme a los 18 años un UNESCO Quito Patrimonio de la Humanidad, cuando Quito tuvo los 20 años. Entonces yo participé en la categoría profesional y gané con una acuarela de Quito. Entonces, bueno, ahí me gané 2 premios porque gané en mi categoría profesional y gané para hacer el afiche Quito Patrimonio de la Humanidad. Mm, Entonces, esa fue la primera experiencia como artista Genial. y como que me impulsó, ¿no? Entonces yo me metí de en día a la acuarela en ese tiempo, sí, pero en ese tiempo, más o menos tipo 2000 hubo una afluencia de bastantes peruanos que vinieron acuarelistas. Ujú. Entonces nosotros ya teníamos un mercado, pero el peruano entró con la acuarela y como que la acuarela vendía más barato. Entonces como que a nosotros nos fueron desplazando por el valor. Entonces eso me obligó a conocer otras técnicas. Entonces ahí ya me metí al óleo, después me metí al acrílico, incluso hago escultura en madera, fusiono el arte, por ejemplo, hago esculturas con cuadros ahí mismo involucrados. O sea, tengo un poco de trabajo porque obviamente como artista ya me involucré al 100% y quise, o sea, Sí. explorar lo que sabía. Y aquí, por ejemplo, para quienes nos siguen, para quienes miran el programa por redes sociales, por Facebook, podemos contemplar en este momento una de tus obras, ¿no? Yo pienso que es una obra que muestra muy bien cómo manejas el color, ¿no? Ujú, Y vemos que además hay un excelente trabajo de dibujo previo. ujú. Se nota que has dibujado mucho antes de lanzarte al color, ¿no? Vemos ahí un paisaje, este es un paisaje donde podemos contemplar al fondo el panecillo, ¿sí? ¿De qué calle Es la estamos calle hablando? Venezuela. Es justamente, esta es la acuarela con la que participaste Sí, en el ahorita último sí, concurso, ¿no? para México. Para México, sí, es una obra bastante limpia, se distinguen bien, incluso las, eh, las diferentes capas, ¿no? Que Ujú. manejas y coinciden además con el uso de la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, las casas que están más cercanas sí tienen un acabado mucho más preciso en el sentido de que hay más color, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, hay más contraste. Y las figuras de atrás, por ejemplo, la Virgen que se nota, ¿no? Que está atrás, aparece como difuminada. Estás Ya. utilizando súper bien la perspectiva, estás utilizando bien el color, ¿sí? Además, haces un juego con las luces y las sombras. La parte o las casas que aparecen del lado derecho para el espectador están como ensombrecidas, ¿no? Ujú. Se nota la sombra, mientras que las que aparecen del lado izquierdo aparecen iluminadas, como si les diera el sol de la mañana. ¿Cómo realizaste esta acuarela y cuál es tu proceso A ver, creativo? bueno, dentro de los artistas más experimentados en el mundo, ellos dicen que la acuarela tiene que tener 3 puntos, 3 objetivos, ¿no? El primer objetivo es el punto de impacto, a donde yo quiero llevar la vista. Ujú. En este caso aquí, como yo soy, bueno, yo soy acuarelista urbano, o sea, porque yo trabajo con la arquitectura y con la gente, o sea, me gusta poner los autos, el ruido, el movimiento de la gente, o sea, mi obra se encasilla realmente ahí. Y después es el Quito, ¿ya? Pero mi punto es el movimiento, la gente, los semáforos, los alambres y todo eso. El segundo punto es el soporte, el que me va a ayudar al que voy a darle ese espacio en el que esa gente se está moviendo donde yo quiero llevar la vista, es el que me va a ayudar a que se concentre ahí. Y el último es el punto de información, el que se expande, o sea, sería el punto definido, o sea, el punto que se va hacia la lejura. Es el que casi menos lo trabajamos, pero lo hacemos como abstracto, pero la gente tiene esa noción de ver, no, ahí está el panecillo, están las casitas, no necesito, porque si yo le pongo
a trabajar al panecillo le doy más trabajo y le pongo a competir a la acuarela. Ujú. Entonces yo tengo que decir, este es mi punto donde quiero que la gente vea y comience a abrirse. Entonces eso es lo que pasa en la acuarela moderna de ahora, ¿no? Ujú. Entonces mi objetivo es que se vea esa gente que está caminando, porque como ustedes ven en algunas casas, yo no hago ni las ventanas y las puertas, solo le dejo un blanco nomás. Pero el cerebro, pues ya que está una ventana, está una puerta ahí. Entonces ese es el objetivo, de llevarle un poco a la abstracción a la acuarela, porque todo artista al final tiene que llegar un poco a la abstracción, ¿no es cierto? Sí, es fascinante el mundo de la acuarela. Estuvimos justamente hace 15 días en la inauguración de la exposición de acuarelistas, arquitectos Ujú. acuarelistas en el barrio de San Marcos, justamente, en el Museo de Muñoz Mariño. Y nos dimos cuenta de algo, que no todos los acuarelistas pintaban de la misma manera. Por ejemplo, hay acuarelistas que son y que tienen muchísimo cuidado con el detalle. Tú ves, por ejemplo, una ventana pintada hasta en los últimos Claro, detalles, como decía, ya. qué sé yo, hasta la manija, hasta el cristal y el reflejo en el cristal. Entonces hay estos artistas, ¿no? Que Ujú. trabajan con tanto detalle. Yo prefiero, por ejemplo, y justamente me inclino más hacia tu propuesta, ¿no? A pintar una obra, sí, sin utilizar tantos detalles. Incluso me canso, ¿no? Incluso Ujú. mi vista se cansa, porque también tú puedes de manera muy sutil darle al espectador la noción de que hay algo ahí, Ujú. ¿sí? Sin, como tú decías antes, sin pintar de manera tan precisa Claro, todas las partes, por ejemplo, de una casa, de una ventana, y es lo claro. que vemos aquí también. Ya. Nosotros también tenemos que comprender que en Ecuador no hemos tenido, o sea, una educación dentro de la acuarela como tienen otros países como el Perú. O sea, ellos tienen otra visión de la acuarela que nosotros lastimosamente no la hemos tenido. Pero obviamente, bueno, los acuarelistas de ahora como que con esto de la internet se ha podido facilitar y encontrar otros trabajos de otros artistas sin se involucrando en esto. Hemos tratado ya de vincularle la acuarela en ese rubro. Porque aquí en Ecuador tenemos bastante acuarela tipo ilustración. Entonces, en la acuarela tipo de ilustración es lo que se detalla mucho la puertita, la verdad. Y vuelta en el mundo actual se pide una acuarela más agresiva, o sea, que es una mancha completa. Por ejemplo, en el cuadro que estamos viendo ahí, yo comienzo en el panecido y termino en la sombra, o sea, todo se fusiona, porque si tú le miras, tú vas a ver que los edificios se unen con la montaña y todo. O sea, la acuarela es una unión, una fusión de todo, ¿ya? Pero hay que saber cómo llegar a ese efecto, pero tú al final tú entiendes que está la casa, está la montaña atrás y está todo. O Ujú, sea, eso es tratar de lograr que la acuarela tenga esa agresividad en lo que es el manejo, ¿no? ujú. Entonces, para llegar a eso sí se me ha hecho un poquito, he estado estudiando bastante, 3 años que he estado en este camino de buscarle ese espacio de poder llegar así a dominar la acuarela, pero todavía me falta largo, todavía estoy en ese proceso Claro, todavía. además es el sentido que tú quieres darle, Ujú. ¿no? Quieres justamente pintar de una forma, porque al final tú expresas tu personalidad ahí en la Así es. acuarela y por eso es que las acuarelas son, dependiendo del autor, distintas, ¿no? Unos Ujú. pintan de una manera. Eso es lo Claro, que me gusta del arte, que no se pinta exactamente claro, y así es. solamente de una forma. Ujú. Vamos a ver, antes de pasar a la bitácora, vamos a ver una siguiente acuarela y mira, cuando vi esta acuarela, me pareció que estabas pintando, sí, con una fuerte influencia del acuarelismo peruano, Ujú. donde se utiliza justamente primero ese tipo de coloración violeta, Claro. sí, y es como que la mancha es como que se mueve más, ¿no? Es como que no se queda quieta en un solo lugar, sino que se difumina. ¿Cómo tú nos explicarías de esta obra? ¿De cómo la creaste? Cierta mi apreciación de que sí hay esa influencia del acuarelismo peruano que tiene unos magníficos representantes. A mí me encanta la acuarela peruana y hemos visto también incluso en el Festival de Acuarela cuando participaron los acuarelistas del Perú, de Puno, incluso del Cusco, unas obras fascinantes. Ujú. ¿Cómo llegaste a este trabajo? Mira, este estilo de acuarela es más o menos como lo que hacía mi papá en acuarela. Ujú, O sea, tenía más o menos el estilo. Entonces, como fue algo que me enseñó mi papá, entonces como que todavía está en mí esa forma de pintar, ¿no? Siempre y cuando encontramos un poco aquí manejo de teoría de color contra colores opuestos, amarillos con colores morados, ¿no? Tratándole de darle ese juego. Y más que todo, una parte del Quito colonial es parecido también a lo que es Perú en su parte colonial. Entonces hay ciertas cosas que mm, se pueden limitar, claro. ¿no? Entonces, como también tenemos la escuela peruana, también es una buena influencia que
que nosotros también llevamos aquí, pues. Y también en los eventos que hemos hecho con los peruanos hemos visto martes claro y todo eso también uno se apropia de algo de eso de ahí, entonces eso sería también. Sí, increíble. Vamos entonces ya para después ahondar, ¿no? En el tema justamente del paisaje y del paisaje urbano que estás trabajando. Vamos a hacer una breve pausa en esta conversación para entrar a la bitácora. Llegó el momento de abrir nuestra bitácora. Apuntes, procesos y secretos de la creación. La acuarela, luz, paisaje y memoria en la identidad artística ecuatoriana. La acuarela es una de las técnicas más sensibles dentro de las artes visuales. Su particular relación con el agua, la transparencia y la luz permite al artista capturar atmósferas, emociones y momentos fugaces de la realidad. Más que una representación del entorno, la acuarela se convierte en una forma de interpretar el paisaje, conservar la memoria de los territorios y expresar la manera en que los seres humanos nos relacionamos con nuestro espacio. En el arte ecuatoriano, el paisaje ha tenido una presencia fundamental, desde las representaciones de la naturaleza, los pueblos y los territorios, hasta las miradas contemporáneas sobre la identidad y la memoria. Los artistas han encontrado en el paisaje una forma de hablar de nuestra historia, nuestras raíces y la relación con el entorno. Imbabura, una provincia marcada por la riqueza de sus paisajes, su diversidad cultural y una profunda tradición artística, ha sido un territorio donde las artes visuales han encontrado un espacio de creación y diálogo. Sus montañas, lagos, comunidades y escenarios naturales han inspirado a generaciones de artistas que han visto en el paisaje no solo una imagen para representar, sino una fuente de memoria, identidad y reflexión. El paisaje no es solamente aquello que observamos frente a nuestros ojos, también es experiencia, emoción y pertenencia. Cada pincelada puede conservar la huella de un lugar, la luz de una época y la mirada particular del artista que lo interpreta. La acuarela mantiene una vigencia especial porque une tradición y contemporaneidad. Es una técnica que requiere conocimiento, disciplina y sensibilidad, pero que también permite la espontaneidad del agua y la posibilidad de descubrir nuevas formas de expresión. Hoy, junto a Roberto Arcentales, artista con más de 30 años de trayectoria y representante de la IWS Ecuador Jóvenes, reflexionamos sobre cómo la acuarela continúa siendo un lenguaje capaz de narrar paisajes, construir memoria y fortalecer la identidad artística del Ecuador. Esta versión queda más universal, y permite fortalecer la identidad artística del Ecuador. El arte es una forma de representar, de sentir, interpretar y conservar nuestra memoria. La acuarela nos enseña que cada transparencia, trazo y encuentro con el agua pueden convertirse en una experiencia de descubrimiento. El paisaje, tanto rural como urbano, deja de ser solo una imagen y se transforma en emoción, identidad y testimonio de un territorio. Vamos entonces, y justamente para ya adentrarnos a la siguiente parte de esta conversación, a escuchar el siguiente tema escogido por Chío. A ver, Chío, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a compartir una hermosa pieza interpretada por los violines de Lima. Había escogido esta canción a propósito de la acuarela. Esta canción pues se llama Chorritos de Luz, una melodía que desde la sensibilidad de sus cuerdas nos evoca la transparencia, la emoción y esos pequeños destellos de luz que también encontramos en el arte.
Estás en la Galería del Diablo. No te desconectes. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente al tanto de nuestros invitados y programas. Vamos a una breve pausa y regresamos por 100.9 Cultura FM. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Avanzamos hacia una nueva etapa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades, se encuentra actualmente en un proceso de reprogramación de sus espacios musicales. Gracias por sintonizarnos. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta en la Galería del Diablo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos por 100.9 Cultura FM con más arte, más diálogo y más voces que construyen cultura. Continuamos en la Galería del Diablo. Estamos conversando con Roberto Arcentales sobre su trayectoria, sobre sus estudios, sobre sus inicios en el arte y sobre su trabajo con la acuarela. Aquí en la primera parte de este diálogo hablamos sobre la acuarela, conocida como acuarela urbana, ¿sí? De la cual ya hemos visto dos obras bastante representativas, dos obras que nos acaba de mostrar Roberto hace un momento, y justamente por eso quería preguntarle, la acuarela urbana incorpora quizá otros géneros como el de Urban Sketchers, o son distintos. ¿En qué se diferencian o están incorporados el uno en el otro? ¿Y cuál es la diferencia también sí, entre la pincelada, entre el uso que hacen del color? Ya. Por ejemplo, la pintura urbana y el urban sketch que se relacionan en sí porque es lo que trabajamos dentro del urbanismo, sino que el urban skate es como más o menos un boceto rápido que hacemos, un boceto rápido dentro de lo arquitectónico que buscamos, porque como sabemos, cuando uno se pinta en directo la posición de la luz y se mueve, entonces lo que hacemos es un boceto rápido, pero se mantiene mismo en lo que es el urban. Pues el urban skate es algo más rápido, y la acuarela en sí, cuando se las lleva al taller, ya es el procedimiento, sería como el apunte más o menos, ¿no? Ya. Es decir, tú haces primero apuntes en vivo, tal vez de la sí, acuarela, donde ya vas definiendo, por ejemplo, dónde va la sombra, dónde va el color, y lo terminas en tu casa. Claro, ¿sí? así es. Y a eso también le debo que la acuarela sea súper limpia. Como te decía, cuando vi tus acuarelas en la exposición de Imbabura, me llamó mucho la atención eso, que el cielo era nítido, ¿no? Un cielo despejado. Claro. Y el brillo, ¿no? Que tenía ese cielo sobre por ejemplo, los techos de las casas, incluso sobre el pavimento. Entonces eso creo que es incluso una particularidad de tus obras, que es la diferencia del trabajo de otros acuarelistas. Estamos también hablando de tu trayectoria y de tus exposiciones. Estas obras, estas acuarelas de Roberto han sido expuestas ya en diferentes lugares. Yo he tenido la oportunidad, como te decía, de ver por primera vez tus obras en Imbabura, pero las vi también en otras exposiciones. En primer lugar, en la exposición que se realizó justamente, si no me equivoco, fue a inicios de este año en el Museo Muñoz Mariño, donde donde podíamos ver acuarelas de gente de todo el mundo, ¿sí? Y también en el Festival de Acuarela. Ahí tuve también la oportunidad de ver hace poco en el Centro Cultural de la Universidad Católica algunos de tus trabajos, ¿sí? Entonces, estás bastante activo en la acuarela. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo te mueves? ¿Cuáles son las redes a través de las cuales te mueves también? ¿Y cuál es el papel de la IWS Ecuador en
tu producción artística actual y en las exposiciones que estás realizando? Bueno, comencemos hablando por la IW, la Sociedad Internacional de Acuarelistas. Yo comencé publicando mis obras en las redes sociales. Entonces yo las ponía en páginas europeas. O sea, porque quería medir, o sea, saber cómo más o menos estaba el trabajo. Entonces aquí tuve la oportunidad de conocerle a Maury Vitarnay. Él es el que dirige, el representante de la IW Ecuador. Entonces él me conoció, vio mis obras, me preguntó y mucha gente me preguntaba si era peruano por el Ya. estilo fuerte que tenía de la cual. No, le decía, soy de Ecuador. Entonces Mauri me dijo, eres ecuatoriano, pero ¿por qué no te conozco? Entonces él tuvo, fue el día, bueno, la IW se inició en el 2011, justamente en Turquía. Anatol Dohan es el creador de la IWS. Lore Trejo es la vicepresidenta, es mexicana. Entonces de ahí comenzó esto de aquí, de la IW. Entonces actualmente son 106 países afiliados en el mundo. Entonces es una de las sociedades prácticamente grandes de acuarelistas. Entonces, como Mori me conoció, ya comencé a conocerme como los demás acuarelistas, se escogió un nuevo coordinador con los jóvenes. Entonces aquí me eligieron a mí para que lleve. Entonces el objetivo, como soy coordinador de la IW Jóvenes, el objetivo es de tratar de impulsar a los jóvenes o sea, tratar de sacar nuevos talentos y impulsarles y hacerles que se inclinen por esta técnica. Entonces, en estas exposiciones que hemos hecho, tuvimos la oportunidad de hacer la última que se hizo aquí en el Ecuador de la IW, en Imbabura, especialmente en el Colegio Daniel Reyes. Entonces, como es un colegio de artes, es lo que nosotros hicimos un compromiso por 2 años para dar masterclass y trabajar con los jóvenes, o sea, como para tratar de ayudar a que se vaya desarrollando esta técnica, porque, o sea, la técnica no es tan fuerte realmente. En Ecuador no ha habido todavía esos profesores que, como tiene en Perú, por ejemplo, ¿no? Que es capital mundial de la acuarela, pero obviamente nosotros en lo que hemos aprendido, en lo poco, tratamos también de dar esos conocimientos a las nuevas generaciones para que ellos los vayan cultivando y logren más grandes retos, ¿no? Y genial esta iniciativa y sobre todo ver cómo hay estas diferentes ramas de la IWS, ¿no? Hay esta rama que justamente va dedicada al trabajo con los jóvenes. Y tú eres coordinador de los jóvenes aquí en Ecuador, sí, y ya estás justamente aplicando y trabajando con los estudiantes del Colegio Daniel Reyes y quizá supongo que se va a extender, ¿no? Esta iniciativa, tal vez no sé, has pensado trabajarla en algún colegio de Quito. ¿Cuáles son las visiones a futuro? A ver, actualmente por lo que estoy viviendo en Imbabura, es que por lo que me queda cerca, comenzamos con el Instituto Daniel Reyes y también para ver cómo los compañeros de la IW pueden a ellos aportar. Entonces se comenzó ahí. Claro, obviamente el objetivo de nosotros es llegar a todo el Ecuador. Entonces si es posible estar en Cuenca, en Quito, en Guayaquil. Y también he conversado yo con rectores de algunas universidades de arte que me pueden dar esa vinculación para poder hacer estos talleres y comenzar a hacer estas propuestas culturales dentro de la acuarela. Magnífico. Además, recuerda que en la universidad pública hay las actividades de vinculación con la sociedad, entonces posiblemente por ahí se pueda hacer como algún nexo, Claro, así es. algún acuerdo para justamente difundir la acuarela, que es esta técnica tan maravillosa, ¿no? En la que yo también he incursionado, en la que Gio también ha incursionado Una hace linda técnica, poco ¿no? tiempo, ¿no? Entonces, vamos antes de pasar a la última parte de esta conversación, a escuchar un segundo tema preparado también por Chio. Chio, ¿qué tenemos para hoy? Y verás, a propósito, ¿no? Como coincidiendo con lo que nos decía de los nuevos talentos, de los jóvenes, de los niños, vamos a compartir ahora una hermosa pieza interpretada por los Violines de Lima titulada Como si fuera un niño. Una melodía llena de sensibilidad y nostalgia que nos invita a volver a la memoria, a la ternura y a esa mirada limpia con la que alguna vez contemplamos el mundo. Una obra que, como el arte, nos recuerda la importancia de conservar la capacidad de asombro.
Continuamos con la Galería del Diablo. Vamos entonces ya cerrando poco a poco esta entrevista con Roberto Arcentales, quien nos ha hablado de su trayectoria, de su incursión en la acuarela y del trabajo que realiza actualmente con la IWS, esta organización de pintores, de acuarelistas, que nació en el año 2011 en Turquía y a la cual ahora perteneces, Claro, ¿sí? sí. Una organización que promueve justamente la enseñanza de esta hermosa técnica llamada la acuarela. Vamos a ver, justamente hace poco y antes de salir de escuchar la canción, estábamos revisando una de tus obras. Es justamente una obra que está actualmente expuesta. No sé si nos puedes ayudar, por favor, Alex, no sé si nos puedes ayudar con la obra que apareció hace pocos minutos en pantalla, una hermosa acuarela, sí, vamos a ver, está por ahí, sí, y también las últimas, ¿no? Que nos compartiste también, justamente porque estás actualmente exponiendo también, estás participando en 2 exposiciones. Cuéntanos cuáles son estas exposiciones, Roberto. Bueno, justamente estoy participando en la exposición 27 años del firmado de La Paz, Ecuador-Perú. Bueno, en esta estoy en 2 binacional. Una estrictamente de acuarela, acuarela tanto ecuatoriana como peruana, y otra que es de técnicas mixtas, ¿no? Ujú. Aparte de eso, en el concurso de España-Córdoba, en el 4º certamen que justamente esta Sí, acuarela de aquí justamente, ajá. es la que mandé a España, a Córdoba, y esta acuarela quedó seleccionada entre las 20 mejores acuarelas del certamen, ¿no? En este concurso participaron más de 800 artistas a nivel mundial, más de 64 países, y tuve el gusto de quedar entre las 20 mejores acuarelas, ¿no? Ujú, ¿no? Y es Entonces, increíble esta acuarela, es una de mis favoritas. Esta y la que vimos anteriormente son, yo diría, mis favoritas. Son esta que vemos aquí en particular es un paisaje del centro histórico, sí, ¿sí? es la calle Venezuela con la vista a la basílica. Claro, es la calle Venezuela, que es justamente donde muchos quiteños, cuando sí cruzamos por el centro histórico, nos detenemos, porque es magnífica Claro. esa vista, ¿no? Sí, Y depende imagínate también eso. del momento del día. Yo recuerdo Claro. que en una ocasión incluso, y fue algo que me sorprendió, el cielo estaba rojo y vi justamente este mismo paisaje y la basílica de fondo con ese cielo, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia fascinante y tú logras recrearla, bueno, obviamente con otro tipo de coloración dependiendo del día, pero lo haces muy bien, ¿no? Incluso me gusta cómo estos edificios que aparentemente son blancos durante el día, porque es la luz blanca, ¿no? La que puedes Claro. apreciar justamente por la sombra que es la que aparece del contraste con el fondo, No. se vuelven más oscuras, ¿no? Cuéntanos y enséñanos a través de esta acuarela, A ¿cómo ver. es el método? Sí, Bueno. ¿cómo la trabajaste? Bueno, la forma que yo la manejo la acuarela, primero yo comienzo haciendo lo que es la atmósfera, la primera lavada. En este caso aquí no hay blanco natural de la acuarela. O sea, no trabajo con No el blanco. usaste blanco, No. ¿ya? O sea, por no, ejemplo, no trabajo con el blanco natural en sí de la cartulina. ajá, Lo que hago es una primera lavada, ¿no? Primero Ajá. doy el cielo, pinto la parte donde van los colores cálidos, que sería donde va la luz, y los colores contrapuestos al cálido, los más oscuros para hacer la oscuridad, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, ese fondo donde aparecen esas nubes no tiene color. O sí tiene, o sí a ver, lo mandaste yo tal vez para una hacer aguada. yo para hacer los cielos fabrico un color que se llama lavanda. El Mm, lavanda es un color, una mezcla de blanco, azul ultramarino y el violeta. mm, Lo que hace que este color, cuando se mezcla con el blanco, haga una lavada, entonces deja el color limpio, ¿no? Entonces, eso ayuda a que, por ejemplo, cuando ponemos el color natural de la acuarela deja como una tenue de un poquito sucio, ¿no? Entonces, el blanco lo que nos ayuda es a grisar y a dejarle limpio el color. Entonces, por eso es que estamos viendo esa contra. Pero en sí no manejo el color claro de la de la cartulina. Porque obviamente si yo trabajo con el blanco natural me obliga a hacer otro tipo de estructura dentro de la pintura. Entonces, como yo quiebro bastante los tonos,
Entonces yo ya tengo como, o sea, cómo voy realizando mi acuarela en sí, ¿no? Ya, es decir, empezaste con el fondo, ¿sí? Sí. A través de esta mezcla de blanco, azul ultramarino y violeta, Ujú, creando lo que se conoce como lavanda, ¿sí? ujú. Es un color lavanda. Es un color lavanda. Entonces Ujú. empezaste por ahí y luego poco a poco trabajaste Me voy los hacia el colores más amarillo, cálidos, ¿no? claro. Así, ¿no? En la gama Y de de ahí los... me voy a Ujú. la contraposición a los colores oscuros. Ya, es decir, primero hiciste el Ya, fondo, luego la parte que está ubicada a nuestra mano izquierda, para sí. quienes vean la retransmisión por Facebook, se darán cuenta de cómo está compuesta esta obra, y luego trabajaste la parte derecha, Derecho. que es la más oscura, ¿no? ¿Y cómo trabajaste, por ejemplo, esa oscuridad? Bandas, ¿qué colores utilizas? Eh, cuéntanos A un ver, a ver. poquito de cómo haces. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Cuando yo lo que hago es la primera atmósfera, es el primer lavado, lo que sería en sí, ¿no? Ujú. El segundo lavado que haríamos, o sea, es como ya comienzo a trabajar desde la iglesia, los colores fríos, y me voy acercando hacia los colores más cálidos en sí, los que están en primer plano. Pero como ustedes ven, yo comienzo en la iglesia, me cruzo a la parte amarilla, que sería donde Ujú. está la luz, y a la vez me uno a la parte izquierda. O sea, la acuarela está unida en sí. Si ustedes ven, no hay cortes que separan una casa de la otra ni la otra del otro lado, porque la acuarela es así, es una sola mancha, ¿no? Y termina en lo que es la sombra. Igual la gente sale de la misma sombra y todo eso de ahí. Entonces, yo por lo general me gusta quebrar bastante los tonos. Se quiebro porque es lo que busco, tratar de llegar a como un realismo en sí de la acuarela, ¿no? Ujú. Pero no es llegando a un realismo, porque solo a un realismo entre que sea real y a la vez un poco abstracto, porque también la gente, el cerebro de la gente, al momento de ver, tiene que actuar. Entonces, esa es la magia de la acuarela. O sea, yo le digo una acuarela agresiva en sí de que se trabaje, ¿no? Entonces, aquí, por general, nosotros, por ejemplo, esa obra me demoro, a ver, es un pliego entero, 1 hora y media. Un pliego entero, es decir, Es 56 por 76. Es grande la cincuenta y acuarela, seis por ¿sí? 76. Estamos acostumbrados a ver acuarelas Ya. pequeñas, esta es Entonces, de gran en este formato. tipo de acuarelas, la velocidad o sea, se juega con la velocidad. Entonces, uno se aprovecha la casualidad que causa tanto el pigmento con el agua, ¿no? Entonces, vamos jugando con esas casualidades y también, obviamente, lo que nosotros vamos dando con lo que es los colores de la acuarela, ¿no? Entonces, yo trabajo con materiales profesionales porque con estos celulares, por ejemplo, aquí tenemos colores de granulación, colores de diodación, son ciertos, y ahora como la acuarela ha ido evolucionando, hay ciertos materiales que tienen diversas capacidades dentro de la acuarela. Entonces, estos materiales también nos ayudan para llegar a este tipo de acuarela, ¿no? Ujú. Obviamente estamos en ese proceso de ir conociendo porque como son materiales nuevos, no vamos por ahí descubriéndolos de a poco. Igual también vamos dañando material y que es una Claro, experimentación, es que, es una claro, y eso es lo que me experimentación, gusta en claro, realidad, es que una se experimenta experimentación. y a Así veces es. te equivocas y Ujú. tienes que Claro, continuar. es que la acuarela, eso es lo que tiene, que la acuarela es precisa. A veces nos da miedo pintar acuarela porque a veces nosotros como artistas también no la tiramos, como dicen así, pues a veces nos equivocamos, pues, Ujú. porque el artista muestra también lo que le sale bien, pues. Y no aprovechas de esos errores, por ejemplo, digamos, se te fue un poco de color café, digamos, ¿sí? Del lado izquierdo y aprovechaste haciendo las piernas del hombre, digamos. Quizás no aprovechas de estos errores para trabajar, O seguir sea, trabajando la hay acuarela o ciertos simplemente... errores que sí se aprovechan. Por ejemplo, yo en el cielo, cuando voy a hacer la parte oscura, le dejo que sobresalga el color. Entonces, doy una sensación como la luz rebota. Mm. Entonces, da esa sensación que la luz está... A veces el ojo no la ve, pero realmente está pasando. Entonces, hay ciertos errores que a propósito los hacemos y hay otros que también se dan dentro de la acuarela, ¿no? Pero ahí se los aprovecha viendo la forma que tiene y se les da cualquier movimiento y se puede usar en una persona o una ventana, y es dependiendo eso es lo bueno de la acuarela, que esa fluidez que se tiene, ¿no? Y esa ventaja que da para aprovechar estos movimientos dentro del agua y el pigmento. Ujú. Conversamos con Roberto Arcentales sobre la acuarela como una forma de expresión artística, la relación entre la luz, el paisaje y la memoria, así como el papel del arte como puente entre culturas y territorios. Reflexionamos sobre su trayectoria, su proceso creativo
y la importancia de transmitir esta técnica a nuevas generaciones. Roberto, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué proyectos tienes? Y también sería bueno que que invites, ¿no?, al público para que asista a las exposiciones que realices en estos días y para que te sigan en redes. Ya. Bueno, como representante de la IW, ciertos tiempos salimos a pintar Quito con los compañeros de la IW, con Mauri. Y entonces a la gente, si quiere participar, porque si los publicamos en redes sociales y quiere aprender, que se acerque nomás. La ventaja de nosotros que tenemos, o sea, todo lo que sabemos lo enseñamos. O sea, porque queremos que después en Ecuador también haya un grupo referente y fuerte de la acuarela, porque ese es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, dentro como artista, por ejemplo, actualmente voy a participar representando a Ecuador, dentro con la embajada ecuatoriana y la peruana en Arequipa. Va a ser una exposición de 20 acuarelas, eso obviamente para el otro año. Son de pliego gigante, 120 por 100, son grandes. Son 20 acuarelas, 10 de Quito y 10 de diferentes lugares. Entonces voy a ir a representar al Ecuador, ¿no? Genial. Entonces voy a ir a una universidad de acuarelas. Es un reto grande, pero ahí está No, y felicitaciones gracias, y sí. éxitos también en esta exposición donde vas a representar al Ecuador. Y Así para es. que también la gente conozca tu obra, ¿dónde te puede visitar? ¿Dónde puede ver tus obras? Tal vez en tus redes Bueno, yo sociales. estoy en las redes sociales, en Facebook como Roberto Arcentales. Bueno, facilito, Roberto Arcentales, Roberto casi en todo. Arcentales. En todo, y me Muy encuentran bien. en Twitter, igual en Instagram. Y ahí pueden seguirme. Y también actualmente estoy haciendo otra exposición, la que les comentaba, los 27 años de Firmado de la Paz. También es Ecuador, Perú, binacional. Y ahorita está en Machala. Machala. Ujú. Entonces, ¿en qué parte de Machala? Está en la Casa de la Cultura. Ya, entonces, para quienes nos escuchen, ya saben, tienen estas obras de Roberto Arcentales en los lugares que acaba de señalar y también en la Casa de la Cultura Núcleo de Machala. Muchas gracias, Roberto, por participar en este programa, que es el número Gracias. 19 de la Galería Gracias, del gracias. Diablo, y éxitos en todos tus proyectos. Gracias. Chivo, Igual para ustedes, éxitos. Amigos. muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por compartir con nosotros tu experiencia, tu mirada sobre la acuarela y la sensibilidad con la que transformas la luz, el paisaje y la memoria en expresión artística. Ha sido un gusto conocer más sobre tu trayectoria, tu obra y tu manera de entender el arte como un espacio de encuentro y conexión con los demás. Gracias también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales en @Galería del Diablo, a quienes se siguen suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Y si es que no pudieron ver las entrevistas, no pudieron asistir pues a las entrevistas, pueden ahí ver los videos de las entrevistas que los tenemos subidos en nuestro canal de YouTube a través de @Galería del Diablo. Nos encontramos entonces en el próximo episodio de la Galería del Diablo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores. Gracias por acompañarnos. La próxima semana volvemos con nuevas voces, nuevas obras y nuevas preguntas que vale la pena escuchar. Síguenos en Facebook e Instagram.